Buenas noches, bienvenidos, paz y gracia para todos. Damos gracias al Señor por este otro lunes más, en este espacio que hemos titulado Mirando nuestra sobreedificación. Así que primero que todo vamos a hacer una oración para ya dejar abierta la clase y luego comenzar a exponer la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por todo lo que hasta este momento, Señor, tú nos estás dando, Señor, esa luz, ese entendimiento, Padre, eso de poder abrazar tu realidad, Señor, eso de poder, Señor, sumergirnos en tus entendimientos. Te damos muchas gracias, gracias por cada uno de los hermanos que se toma este tiempo para poder estar acompañándonos y a través de este tiempo también nutrirse en algo que se llama Cristo, ya que Él es el que nos alimenta. En esta hora, Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver si estamos todos en condiciones. Vamos a silenciar a algunos que todavía están por acá activos. Muy bien, tengo una parte que pude desarrollar en lo que es PowerPoint y va a ser la mitad quizás, y la otra mitad va a ser solamente una proyección de lo que he escrito, pero en ambos casos no va a dejar de ser nutritivo lo que vamos a ir compartiendo en esta noche. Muy bien. Y vamos a entender, por supuesto, el título de la clase de hoy, ¿no? Vamos a encontrarle sentido, digamos, al título justamente que está en pantalla, que es Maquillador de Muertos. Muy bien, vamos a arrancar la clase y vamos a trabajar con algunos conceptos para poder construir, para poder edificar el entendimiento. Y vamos a ordenar algunos conceptos que ya lo hemos enseñado, pero necesitamos trabajarlos, necesitamos repetirlos, por así decir, para poder llegar al punto que les quiero trabajar con ustedes. Y una de las definiciones que vamos a trabajar es justamente lo que en este tiempo nos está afectando de manera directa por el entendimiento de Cristo, que es la verdad. Pero vamos a definir con términos del diccionario de la Real Academia Española, que dice que la verdad es la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad. La palabra como tal proviene del latín veritas, veritatis. En este sentido, la verdad supone la concordancia entre aquello que afirmamos con lo que se sabe, se siente o se piensa. De allí el concepto de verdad también abarca valores como la honestidad y la sinceridad y la franqueza. Asimismo, la verdad se refiere a la existencia real y efectiva de algo, es decir, a la realidad, a la existencia concreta en el plano de los hechos. Es decir, que la verdad es la comparación en algo que yo creo, en algo que yo pienso, en algo que yo me imagino, comparado a lo verdadero, a lo real, ¿no? Yo te puedo decir, todas las vacas son negras, tengo un pensamiento, ese es mi pensamiento, todas las vacas son negras, pero después veo que no son todas negras, porque hay manchadas, blancas y negras, marrones y blancas, es decir, agrisadas, es decir, que hay un montón de especies. Entonces, mi verdad no es consistente, mi verdad termina siendo una verdad errónea. Quizás para mí era verdad, pero comparando con lo real, con lo verdadero, entonces queda sin efecto
todo lo que nosotros teníamos hasta ese punto con qué era la verdad. Y de esa forma, de esa manera, nosotros nos encontramos que la verdad trabaja con nosotros de esa manera. Nosotros traemos verdades cuando venimos a este camino. Esas verdades tienen que ser confrontadas por las verdades reales que establece el reino. Entonces, muchas de nuestras verdades van a caer y seguirán cayendo y seguirán cayendo y seguirán cayendo. Todo no ha caído totalmente, sino que ha caído en parte y seguirá cayendo. Muy bien, vamos a trabajar con la palabra que es el pensamiento. Es decir, es una pregunta para poder entrar en el entendimiento de lo que es el pensamiento. Según la definición teórica, el pensamiento es aquello que se trae a la realidad por medio de una actividad intelectual. Por eso puede decirse que los pensamientos son productos elaborados por la mente que pueden aparecer por procesos racionales del intelecto o bien por abstracciones de la imaginación, ¿no? Procesos reales, estoy pensando edificar una casa, estoy queriendo ponerles unas puertas que existen, que viene al corralón para comprar. Entonces estoy haciendo un proceso racional en mi intelecto. Pero también pueden surgir abstracciones de la imaginación. Qué sé yo, pensar en un auto volador, pensar en personas que flotan, que vuelan, qué sé yo, son todos esos tipos de abstracciones de la imaginación, ¿no? Todo eso se va generando en nuestros pensamientos. Pueden ser concretos o pueden ser imaginarios los pensamientos que uno puede llegar a tener. El pensamiento puede abarcar un conjunto de operaciones de la razón, como son el análisis, la síntesis, la comparación, la generalización y la abstracción. Por otra parte, hay que tener en cuenta que se manifiesta según el lenguaje, incluso lo determina. Muy bien, entonces el pensamiento, ese mundo de cosas que tenemos en nosotros, muchas veces son abstractas, muchas veces son reales, y son parte de lo que nosotros hacemos a cada instante, a cada segundo. Y ahí vemos que hay distintos tipos de pensamientos. Está el pensamiento deductivo, ocurre cuando se toma una o varias proposiciones y de ellas se obtiene una conclusión. Resulta la forma de pensamiento más común, la que utilizamos a diario, para intentar comprender los hechos que nos rodean, para analizar las historias que nos cuentan los demás, etc. Es decir, este pensamiento trabaja con la deducción. Yo deduzco, voy a deducir una verdad de acuerdo a distintos puntos, ¿no? Distintos puntos. Escucho una sirena, entonces ya pienso que hay un accidente, ya pienso que hay un accidentado, es decir, que voy sacando deducciones. Escucho gritos, digo quién se está peleando, ya saco deducciones solamente con un indicio. Entonces voy juntando los indicios y obtengo mi conclusión de la supuesta verdad que yo estaba estableciendo. El inductivo, el pensamiento inductivo, trabaja de forma opuesta. El pensamiento deductivo trabaja de forma opuesta. En este caso, por ejemplo, de forma opuesta, ¿no?, a lo antes definido. Este proceso se basa en una idea particular y luego generalizarla, apoyando en sus veracidades. En el caso aislado se mantendrá en situaciones similares o aún sin poder comprobarlo. Es decir, yo ya tengo la conclusión, entonces los indicios me van a llevar a confirmar la conclusión que tengo. Lo otro era los indicios, conclusión, el Vení, inductivo es pa. conclusión, inducido. A ver, voy a apagar unos micrófonos que están acá. A ver si seguimos. Creo que ya están todos apagados. Muy bien. El pensamiento analítico es parte de realidad en porciones para poder evaluar a través de mecánicas lógicas. Es decir, que hago un análisis de la situación, entonces me permite sacar una conclusión, un pensamiento analítico. Todos esos tipos de pensamiento son de acuerdo a los lugares donde nosotros frecuentamos, el trabajo que hacemos, el trabajo que realizamos. Por ejemplo, un mecánico necesita
ponerle, por ejemplo, está el pensamiento creativo, la base del arte, ya que se basa en la libertad de modificar una idea, agregando o quitando elementos sin restricciones impuestas por el marco de lo posible. El creativo, la creatividad. Alguien pinta un cuadro, alguien pinta una pared, alguien pinta un graffiti, es decir, pensamiento creativo. El sistémico, al contrario, yo decía, de acuerdo al lugar donde uno se desarrolla, se desempeña, por ejemplo, el sistémico, uno lleva a un mecánico, entonces el mecánico tiene un pensamiento sistémico, entonces va por partes, por sistemas. Entonces puede ser que sea el sistema eléctrico, una parte del sistema mecánico, una parte del sistema hidráulico, es decir, es el pensamiento sistémico, que para poder organizarse en conclusiones veraces necesita pensar sistémicamente. Luego está también el pensamiento crítico, analiza a la vez que evalúa las ideas, intentando obtener respuestas convincentes relacionadas con la moral, la ética, los gustos, las tendencias de tipo de pensamiento que nos ayuda a formar nuestra personalidad y a reforzar nuestras convicciones a través de la observación activa de la realidad. También está el pensamiento interrogativo. A la hora de tratar un tema particular, este tipo de pensamiento nos permite cuestionar aspectos de nuestro interés, articulando así el proceso de aprendizaje. Son los distintos tipos de pensamiento que uno va trabajando, los lleva para acá, los lleva para acá, en un momento determinado piensa de una forma, en otro momento determinado piensa de otra forma, de acuerdo a lo que va haciendo durante el día, durante su trabajo. Vamos a hablar ahora y vamos a ver qué es un paradigma. Bueno, como paradigma denominamos todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en determinada situación. La palabra como tal proviene del latín paradigma. En un sentido amplio se refiere a una teoría o conjunto de teorías que sirve de modelo a seguir para resolver problemas o situaciones determinadas que se plantean. Sinónimo de paradigma son modelo, patrón, ejemplo, molde, ideal, así como canon, norma o regla. Muy bien, ¿cuántas veces hemos ido a un trabajo? ¿Cuántas veces hemos iniciado alguna gestión laboral en nuestras vidas y nos encontramos que en ese trabajo nuevo nos encontramos con una serie de reglas, de normas que había que seguir para poder cumplir con las funciones a las cuales nos llamaban, ¿no? Entonces cumplíamos las reglas. Eso, normas, reglas, moldes, y de alguna manera nosotros estamos estructurados de paradigmas. Nuestra mente es un cúmulo de paradigmas, es un conjunto de paradigmas, que son las formas que nosotros tenemos de conducirnos, de manejarnos, de trabajar. Cuanto más, nos volvemos personas más grandes, estamos madurando, entonces los paradigmas como que se refuerzan, como que se retoman en nuestra mente y son difíciles de extirpar los paradigmas, son difíciles de arrancar los paradigmas. Entonces, los paradigmas son aquellas cosas que nos hacen hacer las cuestiones de la vida. Supongamos, yo soy una persona que pinta y pinto casas y ya tengo la forma de pintar la casa y ya tengo la medida de cómo va la pintura, la proporción de la pintura. Entonces ya tengo un paradigma bien establecido. Y viene alguien, contrato a un chico que me va a ayudar a pintar porque tomé una obra grande, entonces el chico me dice, señor, o como quiera llamarle, oficial, ¿será que si ponemos, no, vos no sabés lo que está hablando, tenemos que poner esta cantidad de pintura, poner esta cantidad de colorante, porque si no, no es lo que los patrones están pidiendo, ¿no? Entonces no admiten ningún tipo así de consejo, por así decir, porque ya tienen estructurada su forma de pensar y de manejarse. Hay gente que hace un recorrido diario del trabajo a su casa o de su casa al trabajo y recorre las mismas cuadras y sabe cuántas cuadras, cuántos metros hay, saben la casa de todos los vecinos porque se han estructurado. Y nuestra vida es
estructura, nuestras vidas es paradigma. Por eso es muy difícil para nosotros que trabajando con tantos paradigmas encima, cuando nos encontramos con lo correcto, cuando nos encontramos con esa verdad, cuando nos encontramos con Cristo, Cristo es lo primero que hace es confrontar nuestros paradigmas que tenemos referente a lo que nosotros pensamos del Evangelio y del Evangelio del Reino. Entonces es donde comenzamos a chocar con nuestros paradigmas, con los paradigmas que ofrece el reino, con los paradigmas que ofrece Cristo. Por eso hay un continuo derribar de paradigmas en nuestras vidas y muchas veces nos provocan trastornos, casi siempre nos provocan trastornos, nos hacen sacar, nos hacen manifestar, nos enojamos porque no nos gusta abandonar nuestras propias formas de pensar, no nos gusta abandonar nuestros paradigmas. Muy bien, vamos a ver cómo se forma una verdad en una persona. Los seres humanos, a diferencia de los demás seres vivos, tenemos la capacidad de razonar. Dios le dio al hombre el libre albedrío. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El ser humano está formado por un espíritu, un alma y un cuerpo. Es decir, la composición del ser humano, la composición del hombre, ¿no? Del hombre renacido, es un espíritu, un alma y un cuerpo. Si vamos a lo que hemos aprendido en clases anteriores, entendemos que la persona no regenerada, es decir, la persona que no ha conocido de Cristo, solamente es un cuerpo y un alma. Cuando viene a Cristo, entonces su espíritu es resucitado, entonces ahí comienza a ser espíritu, alma y cuerpo. Esta es la composición, digamos, original de lo que es el hombre o la persona. Adán en Edén tenía plenitud, se comunicaba con Dios a nivel espiritual, su espíritu estaba muy desarrollado, era un prototipo por lo cual era un ser mucho más desarrollado que nosotros, se conectaba fluidamente con su creador y estaba 100% entendiendo lo espiritual. Cuando fueron expulsados juntamente con Eva, perdieron esa capacidad espiritual, perdieron esa capacidad espiritual. Su espíritu quedó reducido a la nada, al entrar el pecado y la muerte, se rompe el equilibrio. Este hombre pasó a utilizar su alma en un 100%. A través de estos miles de años, el ser humano se ha vuelto un experto en temas del alma, pero fuera del equilibrio del espíritu. Es decir, que el ser humano que no conoce a Dios es una persona totalmente volcada a su alma, totalmente abocada a las emociones, totalmente abocados a los sentimientos. Entonces, entendemos que el alma no es algo malo, el alma es algo bueno, el alma fue puesta por Dios. El alma necesita encontrar el equilibrio correcto dentro del ser humano. El alma es seducida por la vieja naturaleza y el alma es ministrada por el espíritu. Entonces necesitamos dejar que el alma sea ministrada por el espíritu y abandonando esa seducción de la vieja naturaleza. Entonces nuestra alma se va a encontrar en un equilibrio controlado, en un equilibrio exacto. A el alma no se la puede anular porque Dios la estableció, sino para qué hubiese puesto Dios el alma en las personas, sino que era para hacer el trabajo sobre ella. Por eso ahí tiene que entrar en el equilibrio. Seguimos hablando de cómo se forma una verdad en la persona. Cuando Cristo se nos fue impartido desde el sacrificio de la cruz, se nos impartió todas las cosas, eso es lo que habla Efesios 1:22. Dentro de todas las cosas nos impartió de su espíritu. Este resucita y perfecciona nuestro espíritu. Por eso mismo, por este mismo efecto, nuestra alma es separada del cuerpo del pecado a causa de que fue destruida en esa cruz, el pecado. Romanos 6:6. Ahora el pecado ya no funciona dentro de nosotros, ahora trata de agitarnos desde afuera. Viene y nos quiere rodear, nos quiere agitar, nos quiere seducir desde afuera, no más desde adentro. Adentro ya hemos sido libres, pero está dando vueltas por afuera. Por ello la palabra nos enseña que tenemos que despojarnos de la vieja naturaleza
y vestir nuestra alma de Cristo. Nuestra alma debe encontrar el equilibrio y ser gobernada por el Espíritu. Estamos cada día trabajando para vestirnos de Él. Muy bien, avanzamos. Pero otra pregunta es, ¿cómo funciona la persona a través de su alma? La persona forma un pensamiento, ¿no? Entonces, continuamente la persona está formando pensamiento. Ese pensamiento mueve una emoción. Esa emoción mueve una acción y esa acción tiene consecuencias. Y hay un chiste, ¿no? Por ahí dando vueltas, que un hombre se fue por la ruta de noche, entonces se le pinchó la goma del auto, estaba solo. Entonces, a lo lejos, vio una lucecita de una casa. Dijo, entonces voy a ir a esta casa, hasta esa casa, y voy a pedirle un gato, un cricket, algo para levantar, porque no tenía para cambiar la cubierta, la rueda. Entonces, se fue por ese camino. Y en ese caminar, fue pensando, por supuesto, ¿no? Entonces decía, bueno, está oscuro, ya es de noche, la gente está durmiendo, se tienen que levantar temprano y yo les voy a arruinar el sueño, me van a salir los perros de la casa, un montón de conjeturas que tenía la persona. Se fue haciendo un montón de conjeturas. Y seguro que abro o golpeo y me abren la puerta y me dicen, no, no tenemos, o no, no le podemos prestar porque no le conocemos. Entonces fue haciendo un montón de conjeturas, ¿no? Y ni bien abrió la puerta a la persona que lo atendió, bueno, y le dijo, puede hacer lo que usted quiera con su gato. No, el cuento vulgar es que lo manda a pasear, ¿no? Pero nunca, ni siquiera hola le dijo, sino que todo lo que pensó durante el camino fue lo que pensó que le iba a decir a otra persona. Entonces, nosotros vamos armando nuestros pensamientos, estructurando nuestros pensamientos de acuerdo a nuestras emociones, de acuerdo a nuestras emociones. Vamos pensando en nuestros pensamientos. Hace muchos años, pero muchos años atrás, cuando recién había salido la película La Guerra de las Galaxias, me acuerdo que había unos muñequitos móviles que estaban recopados. Imagínate, las propagandas las veía en blanco y negro. Imagínate el tiempo. Entonces, alguien me dijo, iba a ser mi cumpleaños, y a mí me encantan los días de mi cumpleaños. Iba a ser mi cumpleaños. Y alguien me dijo, ¿te gustan los muñequitos de la Guerra de las Galaxias? Yo le dije sí nomás y ahí quedó la conversación, pero no la iba a ver a la persona durante una semana. Pero yo me imaginé toda esa semana, de acuerdo a mis emociones, lo que iba a hacer, cómo iba a jugar, qué es lo que iba a hacer. Al final nunca me regaló nada, ni siquiera me regaló los muñecos, pero no me regaló nada tampoco, pero me frustré. Es decir, que nosotros armamos nuestros pensamientos de acuerdo a nuestras emociones, de acuerdo a lo que nosotros vamos pensando. Un buen día me nace un pensamiento, ¿no? Este es un ejemplo. Un buen día me nace un pensamiento. Y ese pensamiento me lleva a pensar que estoy falto de algunas cosas en casa. Entonces, comienzo a decir, mira, yo no tengo nada acá y el pastor tiene de todo en la casa. Yo me di cuenta el otro día que el pastor tiene de todo en la casa. Entonces, un pensamiento que acarrea otro pensamiento. Claro, el pastor tiene un montón de cosas en la casa, ¿cómo no va a tener si yo veo que todos los domingos
diezmo y ofrenda, y el tipo no te comparte nada, viste que vas llenando tus emociones, el tipo no comparte nada, nunca larga nada, la verdad que es el único que parece que progresa, que se... No, no voy a diezmar más, que se maneje, no pienso diezmar más. Entonces, todo ese pensamiento afectado por la emoción te llevó a tener una acción. Y nosotros funcionamos de esa manera, porque las palabras forman oraciones en nuestra mente. Y estas forman pensamientos. Y esos pensamientos van formando verdades. Yo dije, el pastor no larga nada. Es decir, que formé una verdad para mí. Para mí. No es la verdad, pero yo la formé para mí. Esas verdades forman acciones, las acciones se convierten en hábitos, es decir, no lo hago más, no voy a ofrendar más, no voy a diezmar más, y los hábitos en carácter o naturaleza. Nos volvemos de naturaleza codito, no soltamos más nada. Pero eso nos da un carácter y un destino, eso nos va a criar ignorantes, porque cuando nosotros honramos con dinero, cuando nosotros honramos con bienes a aquellos que están por encima de nosotros, la recompensa es un mayor grado de luz en el entendimiento. Nunca es un trueque de algo que representa el dinero por algo que representa lo material, sino que es una recompensa en el entendimiento porque es desbloqueado ese afán o esa atadura que tenía con el dinero. Pero de esa forma se van formando los pensamientos. Vamos a observar dos tipos de entendimiento en todo este trajín o en todo este mundo de cosas que estamos experimentando y estamos viendo y estamos analizando y estamos trabajando. Vamos a observar dos tipos de entendimiento. Los entendimientos adquiridos tradicionalmente, heredados, enseñados por gente con buenas intenciones, pero por falta de luz. Yo creo que cuando me enseñaron los primeros rudimentos, nadie tenía intenciones de estar enseñando lo malo, sino que lo que faltó es luz. Nos enseñaron cosas como nos enseñaron, pero porque faltaba luz. Entonces, esos tipos de entendimiento faltos de luz no es que quedaron en nuestro pasado, sino que están invadiendo nuestro presente. Por eso tenemos que prestarle atención. Entonces vamos a enfrentarnos o vamos a observar dos tipos de entendimiento, los tipos tradicionales que hemos heredado, faltos de luz, y los provocados por la luz de la revelación, lo provocado con el entendimiento de Cristo de esta temporada. Esta temporada, esta estación apostólica, que no ha sido forzada por ninguno de nosotros, sino que es Dios mismo estableciendo lo que Él quiere establecer. Y como nosotros estamos en esta estación, somos beneficiados por esta estación. No es que hemos provocado algo, no es que hemos hecho un esfuerzo tremendo y Dios entonces hizo lo que tenía que hacer. No, no, Dios ya tiene todo establecido desde la eternidad y desde la eternidad ya estableció que esta estación apostólica se vería lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos como divisando, visualizando y que va en crecimiento. Dos tipos de entendimiento. A cada uno de estos entendimientos te va a hacer tener una perspectiva. Vas a tener dos tipos de perspectiva, ¿no? Dos tipos de perspectiva. Una nos lleva a no tener demasiada claridad y al tener muchas, demasiadas tinieblas indetectables a simple vista, esta hará que nos activemos en la imaginación, ¿no? Si vos te vas por la ruta, entonces está totalmente lleno de nieblas. Y te vas imaginando, espero que no me salga un perro, espero que no me salga un zorro, espero que no me salga un carpincho, espero que no me salga un caballo. Y ves una sombra y te asustaste, pensaste que era un caballo. Y ves otra sombra y te asustaste, pensaste que era una vaca, porque está totalmente oscuro.
no se ve nada y encima hay nieblas. Esa es la forma en la cual nosotros hemos experimentado desde la religiosidad. Sin darnos cuenta, estábamos a oscuras, estábamos en esa niebla. Entonces nos imaginábamos las cosas, no la vivíamos, nos imaginábamos las cosas. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, 6 al 16, perdón, 2, 6 al 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, las que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay algunas cosas que estamos capturando en esta estación, y una de las cosas es que necesitamos, lo hemos hablado, ya lo hemos enseñado, que cuando recién venimos y caminamos en el Evangelio, trabajamos con, con rudimentos, estos rudimentos se van haciendo fundamentos y luego se van haciendo criterios en nosotros. Pero no son criterios de nosotros los que necesitamos adquirir, sino que tenemos que adquirir los criterios del Hijo, los criterios del Hijo de Dios. ¿Y dónde se encuentran los criterios del Hijo de Dios? Los criterios del Hijo de Dios se encuentran en la mente de Cristo. Por eso dice la Escritura, nosotros tenemos la mente de Cristo. Para ser criteriosos y para poder juzgar no desde la crítica, sino desde el discernimiento y desde el espíritu, entonces nosotros necesitamos de su mente, porque Cristo en su mente es amor y nosotros necesitamos aprender a discernir las cuestiones para poder resolverlas. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando el otro día en la cual estaban los hombres, estaban los discípulos y las mesas de las viudas estaban desatendidas? Es una clase que habíamos visto el otro día. Entonces tuvieron un criterio los discípulos, ¿no? De que ellos decían, no es justo que nosotros nos dediquemos a las mesas, si no vamos a buscar hombres llenos del espíritu de servicio que puedan hacer ese trabajo. Esto es criterioso, esto es tener un criterio. Estos son lo que nosotros llamamos las crisis que se presentan a nuestras vidas, entonces necesitamos tener un criterio que proviene de la mente de Cristo. ¿Por qué necesitamos de la mente de Cristo? Necesitamos de la mente de Cristo porque si no estamos en la mente de Cristo, todos vamos a terminar hablando cualquier cosa que no sea Cristo. Cristo es lo que necesitamos hablar todos. Yo voy a la iglesia de quien vaya de ustedes, me tengo que encontrar en casa porque se habla exactamente lo mismo. Y no porque estemos en este grupo, sino porque es lo que Cristo está trabajando sobre todo la faz de la tierra, sobre todo el globo terráqueo, sobre todo lo global. Dios está trabajando de esa forma. Muy bien. Avanzamos
Y hay algunas preguntas que traté de darle las respuestas y espero que estas respuestas sean para su gusto, y si no las son, lo siento. Respondiendo a algunas cuestiones. ¿Cuál es la garantía de que el camino que transitamos es el correcto? ¿Cuál es la garantía de que el camino que estamos caminando es el correcto? Yo le puedo decir, sí, hermanos, hermanas, tienen que seguir por acá, pero tiene que haber una garantía, tiene que haber algo, porque no puedo solamente hacer una indicación y no sé si es la correcta. Entonces, tiene que haber una garantía. La garantía es justamente la mente de Cristo. La mente de Cristo es la garantía de que todos entendamos lo mismo. Entonces, yo estoy hablando y usted lo está entendiendo porque estamos operando desde la misma mente. Al operar desde la misma mente, hay cosas que se resumen. Antes, cuando hablábamos cosas distintas, era porque hablábamos de distintas maneras, porque estábamos posicionados en distintas mentes. Entonces había contrariedad, había como repulsión, había como contrariedades. ¿Por qué? Porque se operaba en mentes distintas. Cuando operamos en la misma mente, no hacen falta tantas explicaciones, sino que estamos entendiendo todo lo que se está hablando. ¿Cómo me doy cuenta en qué mente estamos operando cuando Dios nos habla? Entonces yo digo, sí, Dios me está hablando. ¿Cómo me doy cuenta cuando Dios me está hablando? Porque si Dios me va a hablar, Dios me va a hablar y yo voy a tener respuestas en mi interior. Es decir, voy a tratar de responder lo que me está diciendo. Me voy a dar cuenta, me voy a dar cuenta en qué mente estamos operando, porque nuestras respuestas serán o temporales o eternas. Si mis respuestas que surgen son respuestas eternas, entonces es Dios el que me está hablando. Si las respuestas que me están dando son temporales, entonces no era Dios. Viene Dios y me habla y me dice, tenés que moverte a tal lado. Entonces, una respuesta temporal sería, ¿con qué plata voy a ir si estoy más seco que el desierto? Si no puedo dejar de trabajar un día porque si no me muero de hambre. ¿Viste esas respuestas temporales radicales que uno tiene? Sin embargo, cuando nos habla Dios y que tenemos que hacer algún movimiento, nuestra respuesta, entendiendo lo eterno, Señor, si vos me mandás, voy. ¿Cómo lo vas a hacer? De la manera que lo vas a hacer, ese ya es problema tuyo. Pero si vos me mandás, yo voy. Eso sería una respuesta eterna. Por eso, cuando Dios habla, nuestra respuesta nos va a dar el indicativo de en qué lugar estamos parados, si estamos parados en lo temporal o estamos parados en lo eterno. Otra pregunta, ¿cómo hago para ver los resultados correctos? ¿Cómo hago para ver los resultados correctos? Para ver los resultados correctos, nuestra mente debe estar en un estado de rendición, en un estado de rendición. No puedo ir con mi pensamientito ahí tratando de pelearle a Dios. No, tengo que estar rendido. No, no, listo, listo, perfecto. Si no sos el jefe, ¿qué querés que te diga? No voy a poder pelear con vos, nunca te voy a poder ganar. Así que sabemos que con Dios no vamos a poder pelear porque siempre va a terminar ganando Él. Porque Él conoce nuestra entrada, nuestra salida, nuestro nacimiento, nuestra muerte, toda nuestra vida la conoce perfectamente. Entonces nos conviene rendirnos en un estado de rendición. ¿Cuál es el estado de rendición? El estado de rendición se llama muerte, muerte de cruz, ¿no? Ese es el estado en el cual vamos a ver los resultados correctos en nuestras vidas. ¿Cómo abandonamos los momentos de imaginación? Para que su palabra hable y arrase nuestras imaginaciones, debemos estar en su mente. Debemos estar en su mente. Necesitamos estar en la mente de Cristo. Hay una palabra que nos enseña, que nos habla de las Escrituras y dice llevando cautivo cada uno de nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Entonces, es la mente de Cristo, ¿no? La mente de Cristo
es como un cofre de seguridad, ¿viste? Una caja de seguridad. Esa caja de seguridad que tiene muchas combinaciones, y bueno, imagínate esa caja que tiene muchas combinaciones y que está toda rodeada de cadenas que tiene muchos candados. Es impenetrable, no se puede abrir. Bueno, cuando nosotros llevamos cautivo cada uno de nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, significa que todo ese cúmulo de pensamientos atroces, negativos, pecaminosos que tenemos, vamos a abrir ese cofre, le pedimos la llave a Cristo, abrimos el cofre, metemos todos los pensamientos, cerramos, no sabemos la combinación, cerramos, trabamos los candados y tiramos la llave. Eso es llevar cautivo cada uno de nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Los llevo, los hago morir en esa mente. Número 5. ¿Tiene importancia lo que hemos aprendido? ¿Tiene importancia lo que hemos aprendido? Si lo que hemos aprendido lo queremos usar en el hoy, no sirve, porque sirvió para un tiempo. Hoy Dios nos está hablando, hoy Dios nos está hablando cosas mucho más profundas. Entonces, lo que he aprendido, ¿tiene importancia lo que hemos aprendido? Entonces la respuesta es, si lo que hemos aprendido lo queremos usar hoy, no. Sirvió para una época. Entonces, ¿qué importancia tiene lo aprendido? Que sirvió para una época. Le damos gracias a las personas que nos enseñaron, le damos gracias, las bendecimos, pero no puedo aplicarla en el hoy de Dios, porque Dios me da una nueva palabra y Dios me da algo para que yo profundice hoy, no ayer, sino hoy. Número 6. ¿En qué aspecto, en este aspecto, qué representa la obra redentora de la cruz? En este aspecto, ¿qué representa la obra redentora de la cruz? La obra redentora de la cruz no es un reinicio, es un origen. La carne no puede ser mejorada, la carne tiene que morir. No es que estamos buscando ser mejores hombres o ser mejores mujeres. No es que somos recachutados o somos tuneados. No, no somos recachutados, no somos tuneados, sino que hay una muerte y esa muerte representa un reinicio. No representa un reinicio, representa el origen de algo nuevo, una nueva naturaleza. Tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Somos renacidos conforme a su simiente. Entonces, no hay un tuneado, sino que hay un inicio, un origen, un génesis en la cruz. Por eso la carne tiene que morir. Avanzamos. Creo que hasta ahí va la presentación. Muy bien. La parte de la presentación, el Power, iba hasta ahí. Ahora vamos a recurrir al Word y vamos a seguir trabajando. No se piensen que vamos a terminar todavía. Muy bien. Perfecto. Ahí les comparto nuevamente la pantalla. Y acá es la parte que comienza a ponerse áspero el asunto. Una generación que maquilla a sus muertos. Una generación que maquilla a sus muertos. No se vayan, por favor. Dice la Escritura en San Mateo capítulo 23, versículo 1, y voy a compartir en una versión que es la NTV,
que dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos hacen lo que no enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con flecos muy largos. Y les encanta sentarse a la mesa principal de los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí, pero no permitan que a ustedes nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Sigue diciendo la Escritura. Además, aquí en la tierra, no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios, que está en el cielo, es su Padre espiritual. Y no permitan que nadie lo llame Maestro, porque ustedes tienen un solo Maestro, el Mesías. Es más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entran y tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues cruzan la tierra y mar para ganar un solo seguidor. Mirá, me di cuenta que ya había Instagram, ya había Facebook en esa época. Dice, pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno, 2 veces peor que ustedes mismos, guías de ciegos. ¿Qué aflicción les espera, Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Y sigue diciendo la Escritura: ciegos tontos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí las impone. ¿Qué ciegos son? Pues, ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que se hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar y todo lo que hay encima. Y cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios que vive allí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono y por Dios, quien se sienta en el trono. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley y religiosos, fariseos religiosos, hipócritas? Pues se cuidan de dar diezmos sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierba, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías de ciegos, cuelgan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócrita? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosos por fuera, pero llenos de huesos de muerto y toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley
religiosa y fariseos, hipócritas, edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y lo adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Luego dicen, si hubiésemos vivido los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. Pero al decir esto, dan testimonio en contra de ustedes mismos, que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. Sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron, serpientes, hijos de víbora. ¿Cómo se escaparán del juicio del infierno? Por lo tanto, les envío profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa, pero algunos los matarán crucificándolos y a otros los azotarán con látigos en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Como consecuencia, se les hará responsable del asesinato de toda gente justa, de todos los tiempos, desde el asesinato justo de Abel, justo Abel, hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo entre el santuario y el altar. Les digo la verdad, ese juicio caerá sobre esta generación. Aunque la palabra te arrincone y como que te da de garrotazos, lo que está haciendo Jesús, y lo veo cada vez más cuando estoy leyendo la escritura, es que él era un rey capo que está haciendo un diagnóstico de la generación con la cual está trabajando. Él estaba trabajando con una generación de religiosos, entonces estaba haciendo un diagnóstico de la generación. Es algo que tenemos que prestar atención. ¿En qué generación estamos viviendo y cuáles son las características de esa generación? Si no le prestamos atención a eso, no podremos colaborar con lo que tenemos que colaborar, porque tenemos que colaborar con Dios para que esa generación se vuelva a Cristo. Si no sabemos cómo funciona esa generación, entonces no sabremos cómo colaborar. Entonces, seguimos. Entonces, para poder colaborar con Dios en la generación que estamos viviendo, debemos hacer un diagnóstico de ella, un diagnóstico de ella. Generación es toda la gente, esta es la definición, ¿no? Una generación es toda la gente que nace y vive más o menos al mismo tiempo, considerada colectivamente. Es decir, que una generación es más o menos la gente que nace y muere dentro de unos 40 años estipulados. Esta generación de 40 años es donde vive la gente que ha nacido y ha muerto, perdón, y ha tenido hijos y nietos. Esa es una generación. En la lectura anterior vemos a Jesús describiendo el diagnóstico de esta generación. Y el diagnóstico, en palabras más, palabras menos, Jesús decía lo siguiente, este es el diagnóstico de la generación. Practiquen y obedezcan todo lo que le digan los religiosos, pero no sigan su ejemplo. ¿Qué les decía? No sigan el ejemplo de los religiosos. Esta generación de religiosos aplasta a la gente bajo el peso de la exigencia religiosa insoportable y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Esta generación religiosa todo lo que hacen es para aparentar. Esta generación religiosa les encanta sentarse en la mesa principal de los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Esta generación de religiosos son guías de ciegos, son hipócritas, son ciegos tontos. Primero lavan el interior de la taza y del plato y entonces el resto quedará limpio. Le da un ejemplo, ¿no? Pero lavan lo de adentro, no lavan lo de afuera. Decía. Otra característica más, y no menos importante, les decía,
serpientes, hijos de víbora. Eso es peor que cualquier mala palabra, parece que podamos pensar. Serpientes, hijos de víbora. ¡Qué diagnóstico confrontador! ¡Qué diagnóstico confrontador! Pero siempre debemos tener un diagnóstico para poder ser efectivos en el trabajo. Por muchos años hemos trabajado con, como cortando el viento, ahí me equivoqué, como cortando el viento con una espada, sin resultados genuinos. El diagnóstico de Jesús es muy similar a la generación religiosa que hemos transitado, pero a la vez es superpuesta se superpone afectando a una nueva generación emergente. Es decir, que la sustancia que tiene esa generación, que está como desapareciendo, pero está infectando con esa misma sustancia, a la generación que está como emergiendo. Afecta la imaginación de las personas, trayendo paganismo al reino. Por eso debemos hablar verdad, Cristo, para que haya un cambio de sustancia. La sustancia del engaño nos lleva a maquillar a los muertos que asisten a nuestros salones. Hoy en día el maquillaje es lo que Jesús confronta, la apariencia. Y estos días hablábamos con alguien, ¿no? Y hay cosas atroces que se están haciendo en todo lo que tiene que ver con el mundo evangélico, de personas que comercializan el evangelio, personas que se ponen a enseñar cosas que nunca han vivido, personas que se ponen a enseñar a otros cosas que los están totalmente torciendo. Por eso necesitamos hablar verdad, llenarnos de esa verdad, cueste lo que cueste, le gusta a quien le guste, y poder hablar esa verdad que necesitamos soltar en este tiempo. No tengo muchos minutos porque luego tenemos una reunión, pero voy a tratar de soltarles algunas cosillas más para que no puedan dormir esta noche y después los voy a dejar. La sustancia del engaño nos lleva a maquillar a los muertos que asisten en nuestros salones hoy en día. El maquillaje es lo que Jesús confronta, la apariencia. Por eso me fui a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, que dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Creo que está hablando de la generación en la cual estamos viviendo, ¿no? Una generación muy similar a la que nos habla Timoteo, que Pablo le habla a Timoteo. Porque habrá hombres avaros de sí mismos, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, apariencia, la cáscara, tendrán el maquillaje de piedad, tendrán el maquillaje, tendrán la cáscara, tendrán la máscara de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tenemos que prestar atención, a estos evita, a esos traidores, impetuosos, a esos amadores de los deleites más que a Dios, que tienen apariencia de piedad, pero niegan totalmente la eficacia de ella. A esto evita, dice Pablo. Por esto, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Viste? Todo lo que tiene que ver con la apariencia, todo lo que tiene que ver con la supuesta piedad, con la máscara, con el maquillaje, siempre está tratando de buscar la verdad, pero no, de llegar al conocimiento de la verdad, pero no puede. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimientos, reprobos en cuanto a la fe. Y estos Janes y Jambres
representan esos espíritus que trabajan en las personas que abren a esa zona de muerte, a esa zona donde esa apariencia, esa zona donde parece que es piedad. Janes y Jambres representan, habla la Biblia de dos hombres que resistieron a Moisés, pero está hablando de espíritus que trabajan en las personas, esos espíritus que trabajaron en Jambres y Janés. De eso tenemos que tener cuidado. Por eso ya no es más tiempo de disfrazar, no es más tiempo de maquillar, es tiempo de hablar verdad. Más, dice el 9, no irán más adelante por su insensatez, será manifestado a todos como también lo fue en aquellos. Es un tiempo de prestar mucha atención. Las carcasas, los disfraces, los capuchones y el maquillaje es la moneda común de nuestros días. No es solamente que imaginan cosas, sino que hacen canciones de lo que se imaginan. Y no solamente hacen canciones de lo que se imaginan, hacen doctrinas. Y no solamente hacen doctrinas, sino que se atreven a enseñar en escuelas. Es decir, que gente afectada con las torceduras sin precedentes se está enseñando totalmente mal y se está torciendo, no se está afectando a una persona, no se está afectando a un grupo de hermanos que se congregan en un determinado lugar, están afectando a toda una generación. Están afectando a toda una generación. Y a mí el otro día me enardecía, digo, Señor, ¿cómo puede ser? Por eso, ya que hay tanta gente hablando torceduras, permitime, dame la oportunidad para que pueda hablar verdad, Señor, quiero seguir hablando verdad. Dame los escenarios, dame las personas, dame los lugares para seguir hablando de esta verdad, Señor, que vaya en contra de todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de la verdad. Es necesario que nos pongamos atentos, es necesario que le prestemos atención a todo lo que el Señor nos está demandando en esta temporada. Hay una demanda del Espíritu, porque si bien hemos entrado a una estación donde comenzamos a ver el cuerpo, donde comenzamos a divisar y hemos estado trabajando mucho el individualismo, mucho desde la palabra el individualismo, tratando de romper el individualismo y tratando de experimentar y entrar dentro de lo corporativo. Hemos estado trabajando mucho con la palabra esto, hemos estado trabajando mucho. Entonces, es el entrar en ese entendimiento corporativo que no es porque hayamos hecho algo, sino es lo que Dios está trabajando en toda la faz de la tierra. Pero al entrar dentro de ese nivel corporativo hay una demanda extra de parte del Espíritu que nosotros estemos atentos. Porque si no estamos atentos, nuestra distracción no solamente nos afecta a nosotros, sino a la gente que nos está mirando de lo que estamos haciendo, porque muchos somos referentes, muchos estamos siendo referencia, porque cuando hablamos verdad, nos volvemos referentes. Sí, aquel habla verdad, sí, aquel habla de Cristo, sí, aquel es parecido a Cristo, nos volvemos referentes. Entonces no podemos dejar de prestar atención, porque si nosotros nos distraemos, vamos a caer en errores y no vamos a darnos cuenta que nos hemos extraviado. ¿Qué le dijo Pablo a los Gálatas? ¿Qué nos fascinó? ¿Qué le pasó a ustedes? Si ustedes no habían conocido a Cristo crucificado, ¿pero qué pasó con ustedes? Necesitamos prestar atención. Esta es una estación donde el Espíritu nos demanda de una mayor atención. Padre, en esta noche te doy muchas gracias. Gracias, Señor, por el ámbito en el cual tú nos introduces, Señor. Cuando hablamos verdad, Señor, no es que haya algo en nosotros, sino que es tu verdad manifestándose. Y cuando hablamos verdad, se manifiesta tu gracia, y tu gracia va en aumento, y tu gracia se mete, Señor,
en el living de las casas, se mete en las cocinas de mis hermanos, se mete en las oficinas, se mete en donde estamos, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta temporada de luz, por esta temporada del entendimiento, Señor. Pero esto no es para que la guardemos, dice una luz no puede ser escondida debajo de un almud, sino que tiene que estar ahí en la ventana para que todos vean cómo ilumina. Ayúdanos, Señor, a poner esa luz donde corresponde, no a guardarla, no a encerrarla, no a esconderla, sino que la pongamos en el lugar donde corresponde, Señor. Quizás sea en el trabajo, en la escuela, en la facultad, quizás sea, Señor, arriba de un auto, hablando con alguien en la fábrica, no sé dónde sea, Señor, pero en ese lugar tenemos que ser la luz, pero no una luz que diga, sí, yo me porto bien y todo ven bien mi comportamiento, sino que mis palabras emanen esa luz, sino que mi presencia emane la luz, que es Cristo en mí. Te doy muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, de los pastores, Señor, que se han unido en esta noche. Me siento muy honrado, Señor, de poder soltar una palabra y de que ellos estén presentes. Me siento muy honrado, Señor, muy honrado. Por eso te doy muchas gracias, Señor, muchas gracias, Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Hoy esta mañana, Señor, pensaba, digo, no voy a poder hacer la clase, me duele muchísimo la columna, me duele mucho la parte lumbar. Dije, Señor, no voy a poder hacerlo. Dije, lo mismo voy a mandar la invitación, lo mismo voy a mandar, no sé si voy a poder hacerlo, pero voy a intentarlo. Y gracias porque tú me fortaleciste, porque me siento bien, Señor. Y mejor todavía, Señor, cuando me siento, Señor, útil, Señor, y colaborador contigo. Te doy muchas gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.